¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video que ha surgido por alguien que me preguntó sobre qué yo considero que es programación básica, intermedia, avanzado, y me puse a pensar que realmente a veces el concepto es muy subjetivo, sobre todo porque cada quien podemos representar estas cosas según nosotros las hemos vivido, pero he tratado de abordar más a fondo estos conceptos y sacar como un concepto un poquito más objetivo que subjetivo. Y pues más o menos les voy a dar aquí lo que yo pienso que es algo básico en la programación, intermedio y avanzado. Primeramente comencemos con el concepto básico. Básico yo lo entiendo como algo que no tiene dependencias fuertes de otras cosas o tiene pocas dependencias. Por ejemplo, en la programación el tipo de dato, saber un tipo de dato, saber variables, eso para mí es básico, es programación básica. Las sentencias, if, while, else, switch, todo ese tipo de sentencias son fáciles de entender porque no tienen una dependencia fuerte de decir, yo para entender un if necesito tener conocimiento antes de otras cosas para entenderlo. Y realmente pues no, es una sentencia lógica muy simple. Ahora, pasémonos a un nivel más arriba, el intermedio. El intermedio para mí es cuando tú necesitas de unas dependencias antes de conocimiento. Es decir, para entender el nivel intermedio necesitas haber entendido otros conceptos antes. Y que yo pensaría que es algo intermedio. Quizá la programación orientada a objetos, pero a nivel completo. Es decir, el concepto de clase y objeto yo lo tomaría como algo básico. Pero el concepto de herencia, polimorfismo, sobrecarga, sobreescritura, covarianza y contravarianza, todos estos conceptos yo ya los tomaría como algo intermedio, ya que tienes que entender por lo menos qué es una clase, qué es un objeto, cómo crear un objeto, y hasta entonces vas a entender qué es la herencia. Si no entiendes los conceptos anteriores, no vas a entender qué es la herencia. Por eso, para mí, el concepto de algo de programación intermedia debe estar dependiente de un conocimiento previo. Y esto es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser en los arreglos en JavaScript, las colecciones, el prototype array de JavaScript. Por ejemplo, entender el prototype array no es intermedio, es básico. Pero los métodos que tiene array, eso es un nivel intermedio. Porque para entender los métodos como filter, como map, tienes que haber entendido cómo funciona un array antes. Una vez que entiendes cómo funciona un array, vas a entender cómo funciona un forish, cómo funciona un forish como método, no como sentencia, un forish de JavaScript, un método filter, un método sum, un método include, y vas a entenderlo, pero previamente tienes que haber entendido el concepto de arreglo antes de. Ahora, pasémonos al concepto avanzado. El concepto avanzado obviamente necesitas más dependencias, pero abarcas mucho más. Para mí el concepto avanzado sería como las bibliotecas RxJX, que son para reactividad. ¿Por qué? Aquí no solamente necesitas saber un paradigma de programación, por ejemplo, la programación imperativa, también necesitas saber la programación declarativa. Cuando estamos utilizando este tipo de bibliotecas RxJX, es para reactividad, tenemos que entender el concepto del patrón de diseño también observador e iterador. Y sobre todo, entender cómo funcionan los flujos y cómo se pueden manejar de manera declarativa. De hecho, cuando estamos trabajando con estos bibliotecas, este tipo de bibliotecas, vamos a trabajar muchísima programación funcional y combinada con programación imperativa. El entender estos conceptos antes te va a ayudar a entender algo más avanzado como el utilizar una biblioteca RxJX. Yo he encontrado muchas personas que a veces no entienden, por ejemplo, de qué va la arquitectura MVC, porque no entienden ni siquiera la programación orientada a objetos. Si quieren pasar nivel hasta arriba, cuando no han entendido lo básico. Otro ejemplo de programación avanzada podría ser el manejo de un ORM. Y tú te podrías ir directamente a un ORM y utilizarlo, pero ¿lo estás utilizando bien? Pues quizá no. ¿Por qué es un concepto avanzado el manejar un ORM? Primero, tienes que saber cómo mapearlo. Tienes que saber los comandos que se van a utilizar para utilizar este ORM. Segundo, tienes que tener conocimientos de SQL. Aunque usted utilice el ORM, tienes que tener conocimientos de SQL para poder utilizar el ORM bien. Si no lo vas a utilizar, sí, pero a lo mejor no vas a utilizarlo bien. El performance no vas a tenerlo en tu mente cómo funciona porque no vas a entender qué se está haciendo detrás. Por eso tienes que tener el concepto de SQL para entender un ORM. Ahora, hablar de SQL no solamente es hablar de las sentencias SQL, las sentencias para obtener datos, borrar, eliminar, editar, no, sino ir también a cómo unes datos, cómo haces un left join, cómo haces un inner join, qué diferencias hay entre estos y sobre todo también tiene que ver cómo hacer una base de datos. No solamente es utilizar las tablas, sino cómo está la lógica de la base de datos. Cuando entiendes los conceptos que están en SQL, no realmente tienes que entender todo, pero sí por lo menos diseñar una base de datos, manipular esta base de datos, saber qué pasará con esta base de datos si no tiene índices, si no tiene llaves secundarias, llaves foráneas, qué es lo que va a pasar.
Y cuando entiendas estos conceptos, irte a un ORM lo vas a trabajar mucho mejor. Ahora, cuando entiendes de esta forma el ORM, vas a hacer cosas mágicas, magníficas con el ORM. Si no los entiendes, vas a hacer desastres cuando estés utilizando una colección de datos, la cual tenga que tener muchísima manipulación y sobre todo tengas que tener muchísimas solicitudes sobre ese, puede ser un endpoint, el cual te va a tronar, te va a cargar el servidor de la memoria RAM, si no entiendes conceptos tan básicos como SQL, intermedios como programación orientada a objetos, ya que al final de cuentas un ORM es una representación de las tablas como clases para trabajar las clases de forma programación orientada a objetos y vas a trabajar la persistencia como programación orientada a objetos. Entonces necesitas conocer bastantes conceptos. Y esto como resumen es que para entender un ORM cómo funciona, tú puedes hacer cosas con el ORM, pero para hacer las cosas bien hay que entender otros conceptos previos al ORM para utilizarlo bien. Por eso yo considero que el ORM también es programación avanzada. Y ojo aquí, la programación avanzada no necesariamente tiene que ser difícil. Es decir, va a ser difícil porque no entiende los conceptos previos. Pero si usted entiende los conceptos previos a la programación, conceptos de programación avanzada, no va a ser tan difícil como parece. Aquí el punto, el objetivo de este video es eso. Usted cuando escuche algo, un concepto que crea que es avanzado, vea ese concepto avanzado, cómo lo puede dividir en conceptos más básicos que tiene que entender antes o previos a este conocimiento avanzado. El objetivo del video es ese. Cada que te enfrentes a algo, por ejemplo el paradigma reactivo, entiende cómo funciona el paradigma reactivo, cómo se divide este paradigma reactivo. Y aquí pues el consejo es entiende ante la programación de objetos, entiende los fundamentos de tu lenguaje, entiende también el paradigma funcional para el paradigma reactivo y se te va a hacer más fácil. Créeme que se va a hacer más fácil. Los patrones de diseño también ayudan bastante ya que son base de muchísimo framework. Y también el concepto de entender un framework bien, cómo funciona realmente, es un concepto de programación avanzado, entenderlo bien. Es decir, no solamente hacer los típicos CRUDs, un saludo de biblioteca, sino que irte un poquito más arriba, entenderlo bien, hacer cosas más complejas, si es un concepto ya avanzado. Ahora, te voy a pedir que en la caja de comentarios tú me digas qué consideras que es programación básica, intermedia y sobre todo avanzado. Me voy a pasar por los comentarios a debatir con ustedes y ver también qué ustedes consideran que es el concepto básico, intermedio, avanzado. Y por último, acabo de lanzar mi curso de C#, puedes verlo en la descripción con un cupón de descuento. E igual, el de patrones de diseño, pues también está por ahí. Que los patrones de diseño pues, prácticamente es un concepto que considero también intermedio y algunos son avanzados. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León, espero te haya gustado este video. Adiós.